Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Jane in Love Forever. ¿Qué estás haciendo ahí? Su voz era fuerte, más de lo habitual, mientras preguntaba qué estaba haciendo su esposa. El comportamiento de la suegra había empeorado cada vez más. Le había advertido constantemente en el pasado, recordándole una y otra vez que dejara de pelear con su nuera, que dejara de causarle problemas y estrés a Ram, pero él sabía mejor que nadie qué clase de persona era su esposa que tenía. Una mujer mayor que se negaba a reflexionar sobre sí misma, alguien que ponía todo en el centro y nunca escuchaba. Por mucho que intentaran hacerle entrar en razón, a ella nunca le importaba. Al final, quienes intentaban razonar con ella acababan por rendirse, porque era como hablar con una pared. Pero intentar interferir en el matrimonio de su hija involucrando deliberadamente a un tercero era ir demasiado lejos. Estaba destruyendo a la familia que ella decía amar tanto. Apenas podía creer que esa mujer fuera la madre de su hija. ¿Qué quieres decir? ¿Qué hice qué? Respondió ella con indiferencia, como si no tuviera ni idea de lo que se refería. ¿Por qué te entrometes tanto en la vida de tu hija? ¿No puedes simplemente mantenerte al margen? ¿Acaso mi niña sabe lo que intentas hacer? Últimamente se había dado cuenta de que su esposa y esa joven, la hija de su amiga, se veían a menudo. A veces salían juntas, a veces la joven venía a casa, y cada vez que esa joven estaba presente, la señora siempre llamaba a Ran. Hoy no era la excepción, aunque por suerte Ran se había negado, decidiendo que estaba ocupada con el trabajo. Parecía que estaba evitando la situación lo máximo posible, pero no estaba segura de cuánto tiempo podría seguir evitándola. No te metas conmigo, Pon. Se ve claramente que Melin es más dulce y adorable que tu nuera. ¿No te gustaría tener una nuera como ella? ¿Estás loca? Ran y Ning están casadas, están legalmente casadas. ¿Por qué haces eso? Quería agarrar a su esposa por los hombros y sacudirla para que entrara en razón, pero no serviría de nada. Esa señora estaba insensible. No le quedaba ni una pizca de sentido común. Su amargura y su orgullo herido la habían empujado a actuar abiertamente de una manera muy vergonzosa. Estar casada significa que pueden divorciarse. Es solo cuestión de tiempo antes de que no se vuelvan a tolerar. Así que por eso la has estado atacando sin parar. No puedo creer que estés tan desesperada por ganar que no te importen los sentimientos de tu propia hija. La voz del señor estaba cargada de incredulidad. Todo lo que acababa de decir era casi real. Divorciarse de esa heredera solo traería beneficios. Créeme, una vez que Ran se divorcie de ella y se case con otra mujer, su vida será mucho mejor. ¿La vida de quién? ¿La tuya o la de ella? Lo hago todo por nuestra hija. ¿No ves que es inferior a su propia esposa? Quiero que la gente elogie a Ran por sus logros, no por los de nadie más. No soportaba ver a su hija viviendo bajo la sombra de su esposa. No importa lo que Ran haya logrado en su carrera, los elogios. Nunca se sintió genuina. Siempre decía que tenía suerte de tener una esposa adinerada que la apoyaba. Y la señora había dejado de reunirse con sus amigas porque ya no soportaba ese tipo de comentarios. La humillaba oír a la gente insistir en que su hija solo había triunfado porque se había casado con alguien adinerada. Si Ran ya no aguanta más y de verdad no puede aceptarlo, que ella decida. ¿Por qué te entrometes? Porque no puedo ver a mi hija cada vez más pequeña y sinceramente odio a esa joven. La primera razón importaba, pero el odio de la señora por Ning era aún mayor. No podía aceptar una nuera que le respondía y discutía. ¿Cómo se atrevía Ning a señalarla y alzarle la voz cuando simplemente le había dado lo que creía una advertencia inofensiva? El señor dejó escapar un suspiro de cansancio. La mujer frente a él nunca pensó que algo fuera culpa suya. Ya nadie podía enseñarle. Te lo he dicho muchas veces, Ran habla mucho. Se guarda todo para sí misma, pero cuando alguien llega a ese límite, huye lejos y no podrás encontrarla. No era una amenaza, era una advertencia. La gente callada que oculta sus sentimientos puede explotar de manera inesperada. Eso es imposible. Yo misma crié a Ran. Sé cómo es. Un día te vas a arrepentir de haber tratado así a la familia de tu hija, y un día te vas a arrepentir de haber arruinado el matrimonio de tu hija a propósito. Tras dejar esa advertencia, el señor se marchó. No podía aceptar lo que su esposa hacía. De todos modos, nunca le escuchaba. Ahora solo le quedaba advertir a su hija, decirle a Ran que su propia madre estaba haciendo algo cruel. Ran salió con seguridad con sus tacones altos. En una mano sostenía una bolsa de papel con 2 bebidas y 2 rebanadas de pastel, una para su esposa y otra para la secretaria. En la otra un pequeño ramo de rosas. Esperaba regalárselas a su bella esposa para que las colocara en el jarrón que siempre usaba para decorar la oficina. Ran sabía que le cuidaba las flores allí todos los días, pero aún así, a Nin le encantaban las flores, especialmente las que provenían de ella. Buenas tardes, Ran. Llegó justo a tiempo. La saludó la secretaria con entusiasmo. El saludo hizo que Ran arqueara las cejas con curiosidad. No comprendía del todo la situación, pero sintió cortésmente y sonrió. Al ver a la esposa de su jefa con las manos ocupadas, la secretaria se apresuró a ayudarla, y en cuanto sus ojos se posaron en el hermoso ramo, sonrió para sí misma.
En su corazón admiraba lo romántica que podría ser esa amada esposa. Niña está en su oficina, puede pasar, pero no está de muy buen humor, tenga cuidado. La secretaria suavizó la voz al final e incluso se tapó la boca con la mano, como si estuviera cotillando. Ran comprendió de inmediato por qué la secretaria había dicho que había llegado en el momento perfecto. ¿Pasa algo malo?, preguntó. Asuntos laborales. Las cosas no salieron como ella quería, respondió la secretaria. Al oír la razón del mal humor de su esposa, la elegante abogada guardó silencio por un momento. Al notarlo, la secretaria continuó rápidamente, pues no quería que se preocupara. No se enojó con nadie, solo estaba un poco irritada, como le sucede a veces. Entiendo. Trajimos té verde y pastel. ¿Podrías ayudarme a servir el pastel para Nin? Yo misma traeré el té verde, por supuesto, y gracias por pensar en mí también, dijo la secretaria con cariño mientras sacaba una de las tazas de té verde de la bolsa de papel. De nada, respondió Ran con una sonrisa amable mientras le entregaba la bebida a la secretaria. Luego se disculpó y entró a la oficina para ver a su esposa. La secretaria observó a la mujer alejarse con la mirada llena de admiración. Dejó escapar un pequeño suspiro, preguntándose cuándo llegaría a su vida alguien tan perfecta como esa talentosa abogada, hermosa, amable y gentil, con una dulce sonrisa, cariñosa y romántica. Ella tenía todo. La puerta de la oficina fue golpeada brevemente antes de ser empujada y abierta. La dueña de la sala seguía sentada allí con el ceño fruncido, sin siquiera levantar la cabeza para ver quién había entrado. Ran sonrió suavemente y caminó hacia ella, pero aún así su bella esposa seguía sin prestarle atención. La joven mantenía la mirada fija en la pantalla y finalmente su dulce voz se alzó, pero le preguntó a la persona equivocada. ¿Qué sucede?, dijo. Solo después de preguntar se giró y fue entonces cuando Nin se dio cuenta de que la mujer que estaba allí no era la secretaria, sino su esposa. No es extrañar que ese perfume le oliera tan familiar. De inmediato la mujer se levantó de un salto de la silla, corrió hacia la visitante y se arrojó sus brazos tan repentinamente que Ran se tambaleó. Tu secretaria dijo que estabas de mal humor. No estoy de mal humor, murmuró la joven. ¿Cómo llegaste aquí? Tenía unos recados cerca, así que vine a verte, respondió Ran. Se separaron lentamente. Fue entonces cuando Nin notó las cosas que su esposa había dejado en la mesa cercana. Una taza de té verde y un pequeño ramo de rosas blancas. ¿Es para mí?, preguntó sorprendida. El té verde tenía sentido, pero las rosas eran inesperadas, porque su esposa le traería flores de repente. ¿Para quién más serían? Me preguntaba por qué las compraste de repente. ¿O acaso olvidé un día importante? Su expresión de confusión se transformó rápidamente en pánico. La mujer negó con la cabeza para tranquilizarla. No había ninguna ocasión especial. Ran simplemente quería regalarle flores. Hace tiempo que no hacía algo así. La última vez en el jardín de sus abuelos solo encontró flores silvestres. Hoy quería regalarle algo verdaderamente bello. Solo quería, dijo ella. Luego tomó el ramo de rosas blancas cuidadosamente y se los entregó. Nin las aceptó con una sonrisa radiante. No necesitaba que se lo pidieran. Su felicidad estaba escrita en todo su rostro. Gracias, son muy bonitas. De nada, dijo la abogada con cariño, sonriendo al ver a su esposa contemplando las flores, como si no pudiera apartar la mirada. Su esposa siempre se alegraba más cuando recibía hermosas flores. Tienes que irte pronto. Todavía tengo un poco de tiempo, respondió Ran, pero puedo quedarme a ver cómo le añades azúcar primero. Señaló con la cabeza la taza de té verde que estaba sobre el escritorio. Nin dejó escapar un suspiro, como si acababa de darse cuenta de que su hermosa esposa también le había traído una bebida, no solo rosas. Tomó un sorbo. Acabo de ver a la secretaria y parece tan aliviada al saber que había venido a salvar el día. Bromeó suavemente. El ambiente se tornó un poco tímido cuando la secretaria entró con el pastel tras llamar educadamente, y sus ojos brillaron al ver el momento cariñoso entre la esposa y la jefa. Por favor, adelante. Dense de comer mutuamente, dijo la secretaria con una sonrisa. De todas formas, soy la única que tiene que comer sola. La mujer que sostenía el té verde rió entre dientes ante las bromas de la secretaria y ante la mirada posesiva de su esposa dirigida a ella. Te presentaré a algunos chicos de ese departamento y chicas de ese departamento también, ¿de acuerdo? Bromeó Nin ligeramente. No, gracias, nunca me interesa a nadie, respondió la secretaria rápidamente. Eres muy quisquillosa, siempre quejándote. Cuando Ran te visita tan a menudo, a nosotros los solteros también nos encantaría tener una pareja. Es culpa de mi esposa entonces, dijo Nin riendo. Ahora quiero una esposa propia, dijo la secretaria. Ran no interrumpió, simplemente observó a las dos personas intercambiar comentarios, a veces sonriendo suavemente, a veces riendo en voz baja ante las adorables reacciones de su esposa. Muy bien, ve afuera y que nadie nos moleste. Una vez que envió a la secretaria lejos, Nin sintió que su pequeña mano era tomada suavemente y guiada hacia el sofá. Allí la hermosa mujer frente a ella le sirvió la bebida
y el gran trozo de pastel pieza por pieza, y solo tenía que abrir la boca y tomar cada bocado. Si alguien de afuera las viera, la secretaria seguramente las molestaría a diario. En los próximos videos seguiremos con más spoiler. Y mándenme todas sus buenas vibras. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye. Y trataré de ponerme al día con el libro. Cuídense muchísimo.